Hola, buenas noches y bienvenidos al primer campeonato gallego de karate online modalidad kata. Este campeonato está organizado por la Federación Gallega de Karate. Con todos vosotros, Alberto Álvarez, y junto a mí, en la otra línea, Óscar Lafuente. Buenos días, Óscar. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Pues sí, bienvenidos a este campeonato con el que, bueno, la Federación Gallega de Karate quiere ofrecer a aquellos deportistas que deberían haber participado en el pasado Campeonato Gallego Infantil, pues un espacio donde poder competir, ¿no? Y que no se queden sin ningún tipo de competición en este año debido a la situación excepcional que estamos viviendo. Una iniciativa que además se suma a otras que la Federación Gallega de Karate ha organizado, con algún entrenamiento, charlas divulgativas y, bueno, en suma, iniciativas que ofrecer a nuestros federados en estos tiempos de coronavirus que nos ha tocado vivir y que afortunadamente parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Si te parece, Alberto, pues yo voy a hacer un repaso muy breve acerca de la normativa de competición y empezamos pues lo antes posible. ¿Te parece bien? Venga, adelante. Bueno, pues mira, la competición será una competición de kata, como bien dices. El formato de competición será a doble vuelta con puntuación. Tendremos 3 árbitros, por lo tanto no eliminaremos ninguna de las notas, todas serán válidas. Y los ganadores de las diferentes categorías pues serán aquellos que tengan el sumatorio más alto de las 2 notas obtenidas en ambas vueltas. En esta jornada de mañana tendremos la competición de las categorías Benjamín mixto, alevín femenino, infantil femenino y juvenil femenino, y para la jornada de tarde, a partir de las 4, pues tendremos la competición de alevín masculino, infantil masculino y juvenil masculino. A la hora de informar a los deportistas participantes sobre el kata que tenían que enviar, pues bueno, nosotros le dijimos que los katas podrían realizarse en casa o en el exterior, que deberían realizarse en Karategui, obviamente, que todos aquellos katas que presentasen deberían ser básicos y que, bueno, debido a que en ocasiones es posible que los katas en su casa y debido a condiciones de espacio reducido, pues podrían alterar el embuse de los katas, ¿no? Si te parece, tenemos un repaso a los criterios arbitrales para que todo el mundo tenga claro porque, bueno, es una competición especial que requiere de determinadas adaptaciones. Entonces, si te parece, lo recordamos. De acuerdo, pues nada, en los criterios que se van a seguir en este campeonato, bueno, han tenido que modificarse con respecto a la normativa, el reglamento de la Federación Española de Karate, ya que esto es una iniciativa, bueno, pues que no está reflejada en ese reglamento. Entonces se han cambiado algunos criterios que vamos ahora a nombrar, como por ejemplo el anunciar un kata y ejecutar a otro no se tendrá en cuenta, ya que puede haber pues una omisión por problemas técnicos. Luego el no anunciar el kata no se tendrá en cuenta tampoco. No saludar al principio o a la finalización del kata no se tendrá en cuenta. Y si no hace kata básico, que es una de las normas que se han establecido en la normativa, la puntuación será mínima. Es decir, en la primera vuelta la puntuación es de 6 a 8 y la segunda vuelta es de 7 a 9. Pues la puntuación mínima en la vuelta que corresponde. Luego, si realiza 2 veces el mismo kata, entonces se le restará un punto. Sin una pausa inequívoca, tras la cual se para y no continúa, la puntuación será mínima. Si para y continúa, se restará un punto. No se va a tomar en cuenta, ya que se da por hecho que la caída del cinturón pues no va a ocurrir. Aún así, si la caída del cinturón, pues se penalizaría igual que en el reglamento. Modificar la línea del embuse por razones diferentes al espacio físico de realización del kata, es decir, en la normativa se ha dicho que efectivamente el embuse puede ser modificado siempre y cuando el espacio pues así lo requiera. Si no está justificado por el espacio, entonces se penalizará también. Y se percibe que el competidor está recibiendo instrucciones de arte en el momento de realizar el kata, aunque las mismas no sean apreciadas en el visionado, valoración
la valoración como falta o superior dependiendo de la importancia de las mencionadas. Es decir, pues si a un competidor se ve que alguien le está diciendo para dónde tiene que girar, cómo tiene que girar, pues debido a la falta, si se considera que sea grave, muy grave, pues llevará a la penalización que corresponde. Y nada más, Óscar. Si te parece bien, podemos ir empezando. Sí, vamos a empezar. Solamente recordar a todos aquellos que nos estén viendo que pueden seguir los resultados en Karate Scoring, la plataforma con la que la Federación Gallega de Karate gestiona todas sus competiciones, y ahí podréis seguir los resultados en directo, clasificaciones, sorteos, bueno, toda aquella información que Karate Scoring nos ofrece. Entonces, bueno, si os parece, pues ya empezamos con el primer competidor de la categoría Benjamín mixto, que es Zoe Otero Fernández. Bueno, el señor Iñaki tiene un 7,2. El señor David un 7,1. Y el señor Diego un 7. Vamos con el siguiente deportista, Gabriel Engroba Castro. Señor Iñaki 6,6. Señor David 6,7. Y señor Diego 6,6. Y vamos con el siguiente, en este caso, Aroa Naveiras Curraño.
señor Iñaki 6,4, señor David 6,4, señor Diego 6,7. Y es el turno ahora para Ángela Buide Vilariño. Señor Iñaki 6,5, señor David 6,5, señor Diego 6,6. Vamos con el siguiente deportista, Santiago Rodríguez Núñez. Es 6,6. 6,5. Bueno, queremos deciros que los árbitros dicen de viva voz la nota porque es posible que en la pantalla no se vea bien la puntuación que dan para asegurarnos. El turno para Martín González de Arriba. $6.5. Es 6,8. 6,7. Vamos con el siguiente. Ahora Amara Costa Castro.
7.3. 7,2. 7. Es el turno ahora para Gabriela Blanco Zuluaga. Seis, 4. 6,2. 6,6. Y vamos con el siguiente competidor, Xavier Bernárdez Gestido. Seis con 8. 6,7. 6,9. Y es el turno ahora para Celtia González Fernández.
6.3. 6,4. 6,5. Y vamos ahora con Fabio Alem Bejarano. Seis con 6. 6,5. 6,8. Muy bien, vamos con el siguiente deportista. Es el turno de Yadel Rodríguez Paulino. Seis con 2. 6,2. 6,4. Turno ahora para Bruno Gómez Reboredo. Seis con 3. 6,5. 6,4. Muy bien, y concluimos la primera vuelta con la competición de Antía Valencia Mateo.
6,9. 6,5. 6,7. Bueno, parece que estamos teniendo algún problema con nuestra plataforma Cart Scoring para ofreceros las notas de la primera vuelta. Esperamos solucionarlo lo antes posible. Y bueno, pues vamos a iniciar la segunda vuelta de la competición de la categoría Benjamín Mixto, en la que tenemos 14 deportistas. Inicia esta segunda vuelta Ángela Buí de Vilariño. $8.2. 8,2. 8,1. Turno ahora para Xavier Bernárdez Gestido. $7.5. 7,8. 8,2. Turno ahora para Martín González de Arriba. $7.8. 8,5.
8,2. Vamos con la siguiente competidora, Aroa Naveiras Cuñarro. Siete con 5. 7,6. 7,7. En competición ahora, Gabriela Blanco Zuluaga. Siete con 1. 7,1. 7,6. Es el turno ahora para Celtia González Fernández.
7,2. 7,4. 7,5. Vamos ahora con Santiago Rodríguez Núñez. Siete con 6. 7,8. 8. Y tenemos ahora en breve en competición a Zoe Otero Fernández. Ocho con 4. 8,3. 8,4. Vamos ahora con cata de segunda vuelta de Amara Costa Castro. Bueno, parece que ha habido problemas con este vídeo, así que vamos a volver a cargarlo. Bueno, deciros que esto tenemos un equipo grande de gas que está trabajando para que esto resulte lo más bueno, pues el directo es lo que tiene, que sea más fácil y que se pueda ver. Entonces, bueno, este vídeo se ha cargado mal, vamos a volver a cargarlo y a partir de ahí ahora empezamos, venga.
8,6. 8,2. 8,3. Bueno, pues continuamos. Es el turno ahora para Fabio Alem Bejarano. Siete con 4. 7,9. 7,8. Bueno, pues el siguiente competidor, Yadel Rodríguez Paulino. Siete con 2. 7,7. 7,5. Es el turno ahora para Bruno Gómez Reboredo. Siete con 5. 7,6. 7,6. Y finalizamos la segunda vuelta de esta categoría Benjamín Mixto con la participación de Antía Valencia Mateo.
7,9. 8,1. 7,6. Bueno, muy bien, pues hemos finalizado ya la competición de la categoría Benjamín mixto, una categoría en la que os recuerdo que teníamos a 14 deportistas. Alberto, ¿qué te ha parecido? La verdad es que es digno de admirar y hay que reconocer el esfuerzo de todos estos chicos y bueno, yo solo espero que estemos nosotros a su altura. En breve os ofreceremos el podium de esta categoría. Una competición en la que en total tenemos 88 deportistas participantes pertenecientes a 18 clubes. Me gustaría decir el nombre de los clubes participantes: Akai Ryu, Artes Marciales Fene, Benijim, Bunkai, Chantada Karate Club, Club Renbukan, Escuela de Karate Valdodubra, Escuela Deportiva Shihan, Escuela Superior de Karate de Narón, Karate Club Galaico, Gym Sport, Karate Club Maceda, Karate Club Viana, Karate Casino de Ares, Karate do Carvalho, Mizukami, Shitoryu Amariña y Shitokai Mugardos. A ver si podemos ofreceros en breve el podium de la categoría. Agradecer al equipo que pues ha hecho posible que vamos a ofreceros esta competición online. Ahí tenéis el podium de la categoría Benjamín mixto. La campeona ha sido Amara Costa Castro. En segundo lugar se ha clasificado Zoe Otero Fernández y Martín González de Arriba en tercer lugar. Todos los participantes recibirán un diploma por su participación y aquellos deportistas que han quedado clasificados en lugares de podium, pues un diploma diferente que ahora intentaremos mostraros. Enviará por email a los clubes participantes y tan pronto podamos reunirnos, pues se lo entregaremos físicamente. Ahí tenéis un ejemplo del diploma que entregaremos a los deportistas participantes. Y os mostramos en este caso el diploma de Amara Costa Castro, que ha sido la campeona de esta categoría Kata Benjamín mixto en esta primera competición y espero que última, porque la verdad es que todos deseamos poder volver a competir como siempre en esta primera competición online que organiza la Federación Gallega de Karate. Si os parece, vamos a tomarnos un pequeñito descanso mientras preparamos el inicio de la siguiente categoría y en breve nos tenéis de nuevo aquí. Ya estamos de vuelta, vamos a empezar ahora con la categoría alevín femenino, una categoría en la que tenemos a 11 deportistas y vamos a empezar con la primera deportista. En breve cargaremos el vídeo. E iniciamos la competición con la participación de Naila Pin Soto.
Bueno, estamos configurando el panel arbitral. David. Bueno, el panel arbitral con David, González Vázquez, Diego Yecha y va a estar ahora Serafín Pita. Vamos con la nota. Eh, 7,2. Vale, Diego Yecha, por favor, el micro. 6,9. Serafín Pita, por favor, tu nota. 6,8. Vale, bajamos la nota. Siguiente competidora, Aurora García Fuentes. Sí. Te la mando otra vez, espera. Bueno, esto está en directo, como lo puedes comprobar. Bueno, vamos a ver si arrancamos con la segunda. Estamos esperando. Bueno, el que está realizando todo este montaje es Enrique Blanco, miembro de la comisión de arbitraje. Desde su casa estamos esperando a que nos pongan este vídeo. Vemos las 3 notas aún aquí en Skype. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar. A ver si nos quitan los árbitros de aquí. Exactamente, vamos a volver a reproducir el vídeo. Y ahí va. Vale. 7. 6,7. 7,1. Y vamos ahora con Silvana Pérez Giz.
Vamos a ver si nos ponen los árbitros. Quique, por favor, los árbitros. Siete con 4. 7 con 3. 7,5. Y es el turno ahora para Mencía Vilas Cortés. Bueno, vamos a cargar otra vez este vídeo que empezó muy encima. A ver si el realizador aquí, Enrique Blanco, nos lo vuelve a poner. Vale. 7 con 2. 6 con 8. 6,7. Ahora de la primera vuelta de Alejandra Couce Bacelo. Siete con 3. 7 con 3. 6,9. A la clasificación, ahí la tenéis. Es el turno ahora para Alba Otero Fernández. Vale.
7,5. 7,5. 7,1. Siguiente competidora, Nuria Iglesias López. Bueno, vamos a volver a cargar este vídeo. También se ha cargado en la mitad. Vamos a volver a repetirlo. Ahí va. Siete. 7,1. 7,3. Vamos con la siguiente competidora. Turno de Ela García Niño. Vale, vamos con esa competidora entonces, a ver si nos carga el vídeo. A ver, vamos a volver a iniciarlo, por favor. Iniciamos ese vídeo para cogerlo desde el primero, desde el saludo. Sí, lo vamos a volver a poner, por favor. Siete con 2. 7,3. 7. Pues vamos con la siguiente competidora. Es el turno ahora para Uxía Folgueira González.
7,7. 7,7. 7,8. Turno ahora para Candea Villar Tomé. Era. 6,8. 6,9. 6,9. Muy bien, y finalizamos esta primera accidentada vuelta con la participación de Antía Travieso Lorenzo. Vale, por favor, Enrique, vuelva a colgar el vídeo, por favor, que se ha comido una parte, por favor. Ahí está, volvemos a valorar. Es 6,2. 6,8. Señor Serafín, por favor. Vale, hemos tenido problemas de conexión con el árbitro Serafín Pita. Vamos a ver si restablecemos otra vez la conexión. Vale, parece ser que Serafín Pita tiene problemas con la conexión. Sí, yo estoy. Vale, a ver, le escuchamos el audio, pero no le escuchamos la imagen. Vale, por favor, Serafín Pita, ¿nos puedes decir tu nota por audio? Hola, Serafín, ¿me escuchas? Vale, tenemos problemas con Serafín Pita. A ver, última vez, Serafín, ¿me escuchas?
Bueno, vamos a poner, cambiar a Serafín con problemas de conexión y ponemos al señor Iñaki. Decimos la nota, por favor. 6,5. Vale, bajamos las notas. Sí, primera vuelta finalizada. Vamos a ver si solucionamos estos problemillas que estamos teniendo. Volvemos dentro de un par de minutos. Ahora. Yo tenía la puntuación. Vale, avísame. Vale, apagamos audios, venga. Bueno, ya estamos de vuelta. Disculpad la espera. Hemos tenido que solucionar ahí algunos problemillas que teníamos. Os pedimos comprensión porque, bueno, la verdad es que es la primera vez que hacemos esto e intentamos hacerlo lo mejor posible, pero siempre podemos cometer algún tipo de error. Vamos con la segunda vuelta de la categoría Living femenino. Inicia la competición Silvana Pérez.
7,9. Ocho con uno. 7,8. Muy bien, siguiente competidora, turno ahora para Nuria Iglesias. Ocho. Siete con ocho. 7,7. Siguiente deportista en competición, Alejandra Couce Bacelo. Siete con 9. 8,4. 7,8. Vamos ahora con el kata de Naila Pin Soto. Siete con 7. 7,9. 7,7. Es el turno ahora para Alba Otero Fernández.
8,3. 7,9. 8. En competición ahora, Mencía Vilas Cortés. Ocho con 1. 7,7. 7,7. A continuación, Aurora García Fuentes. Siete con 7. 7,5. 7,8. Y vamos con la siguiente competidora, Estela García Muiño. Ocho con 2. 8,2. 8. Turno ahora para Uxía Folgueira González. No está disponible. Pues es el que tengo aquí. Bueno, estamos teniendo problemas con ese vídeo. Óscar está intentando colgar ese vídeo y parece que ese vídeo no está disponible. Entonces pasaremos al siguiente vídeo. Vamos a esperar hasta el final de la vuelta a ver si es un problema técnico nuestro o es que han retirado ese vídeo.
Lo ponemos al final de la vuelta. Vale, pues vamos con la siguiente deportista, Candea Villar Tomé. Ahora mismo os envío el enlace con el vídeo correspondiente para que lo veáis y los árbitros de Colonia. Siete con 9. 7,5. 7,6. Vamos con la siguiente deportista, Antía Travieso Lorenzo. Siete con 5. 7,4. 7,7. Bueno, hemos podido recuperar el enlace de Uxía Folguera González. Entonces vamos a ver el kata de segunda vuelta de esta fantástica deportista. Vamos a esperar la indicación para que los árbitros... 8,8. 8,6. 8,6.
Muy bien, y con esto damos por finalizada la segunda vuelta de la categoría Alevín femenino. Felicitar la organización de la competición, porque bueno, hemos tenido bastantes problemas, pero lo hemos sacado adelante, yo creo que con aprobado por lo menos. Vamos a ver en breve la clasificación final. Y ahí tenéis la clasificación con Uxía Folgueira como campeona de esta categoría. Alba Otero Fernández como segunda y Silvana Pérez como tercera clasificada. En breve pondremos el diploma de Uxía Folgueira González como ganadora de la categoría, un diploma que os recordamos que es enviar a Polimer a todos los clubes, pero también se lo entregaremos físicamente tan pronto podamos reunirnos en una competición. Bueno, tenemos algún problema con el diploma de Uxía, pero bueno, que sepa que tanto Uxía como el resto de deportistas que se les entregará físicamente la próxima vez que podamos encontrarnos. Y vamos con la siguiente categoría, infantil femenino. En breve cargaremos el primer vídeo. Una categoría en la que tenemos 10 deportistas. Y la primera deportista en competición es Noa Ulloa Vázquez. Comenzamos. Ocho punto uno. 7.4. Vale, hay un problema con esta valoración del árbitro Iñaki, ya que la segunda vuelta, 7.1. la primera vuelta es de 6 a 8. Vale, correcto. Gracias. Y vamos con la siguiente deportista, Sara Torrecilla.
7,1. 7,8. 7,2. Vale, el señor Diego Yecha no se le ve la imagen, no sé si ha tenido problemas con el dispositivo. 7,2 la puntuación. De acuerdo, gracias. Vamos con la siguiente deportista, Ariana Palacio Silva Rey. Siete. 6,9. 7,5. Vamos con la siguiente deportista, Adriana López Anido. Creo que tenemos también algún problema con el enlace, con lo cual vamos a dejarla pendiente, a ver si podemos recuperar ese enlace y pasamos a la siguiente, que en este caso es Lía Penabaz. Siete con 5. 7,9. 7,4. Y turno ahora para María Ventureira López.
7,2. 7,9. 7,2. El siguiente deportista, Ainara Vázquez Castañeda. Siete. 6,7. La votación, por favor, de Iñaki. Vale, me parece que es 6,8, ¿correcto? Sí, 6,8. 6. Gracias. Y vamos con la siguiente deportista, Nayat Blanco Romero. Seis con 9. 6,7. Vale, y el señor Iñaki me parece que sí que tiene problemas con el sonido. Es un 6,6. Bueno, Vamos tenemos a la un vídeo. Sí, Con la siguiente deportista, Daniela Barbazán García. vamos a ver.
7,2. 7. Muy bien, y vamos con la competidora de esta primera vuelta, María López Milán. Siete. 6,9. Vale, seguimos sin el audio de Iñaki, 7,2. Muy bien, nada, informaros que la deportista, quiero recordar que era Adriana López Anido, si no recuerdo mal, deportista que no disponemos del enlace, con lo cual pues tenemos que encontrarla como si nos hubiese presentado. Y vamos ya con la segunda vuelta, la primera deportista, Lía Penabad González. Ocho con 7. 8. Vale, el señor Iñaki tiene el sonido bajo, dice 8,4. Vamos con la siguiente deportista, Sara Torrecilla Castro. Ocho con 2. 7,4.
Vale, el señor Iñaki no se le escucha. Dice 8,1. Vamos con la siguiente deportista. Siete con 9. 7,2. Vale, la puntuación del señor Iñaki, que se le escucha abajo, es 7,6. Vamos con la siguiente deportista. Un momentito, por favor, porque creo que tenemos algún problema con los enlaces. Vale, podemos valorar No lo valoréis, por favor, no lo valoréis. Vale, vamos a esperar un momentito. Parece ser que hay problema con los enlaces, según Óscar. Vamos a esperar a la valoración. Bueno, mientras tanto os comunico que bueno, esto ha sido gracias al esfuerzo de un gran equipo en estos momentos. Quien está colgando todos los vídeos y realizando el directo es Enrique Blanco, miembro de la comisión de arbitraje también y árbitro nacional. Por otro lado tenemos como panel arbitral a David, todos los conocéis, el señor David Vázquez, señor Iñaki, señor Diego Yecha y señor Serafín Pita. Y con la parte organizativa tenemos a Óscar Lafuente y a Ainhoa. Este es el equipo que está consiguiendo que esto sea posible. Vamos a ver cómo va esto, Óscar. Bueno, vamos a intentar solucionar los problemas que tenemos con los enlaces.
Bien. ¿Ya sabes lo que hay que hacer, Óscar? Sí, lo que quedamos en antes, ¿no? Es que perdón, porque me silencié porque estaba hablando con Roy de una cosa, entonces perdí. Vale, ya estamos en directo, ya estamos aquí arreglando, bueno, pues enlaces y todo, que ya normalmente... Bueno, buenos días otra vez y nada, estamos intentando solucionar problemas técnicos. Ya, como os decía antes, a nivel presencial ocurre a veces, bueno, pues enlaces, catas que a veces a lo mejor no se ven. Entonces, bueno, estamos intentando corregir todos estos errores y nada, Óscar, ¿nos comentas? Sí, pues nada, primero eso, me sumo a tu petición de disculpas porque la verdad es que esto es algo novedoso para todos y bueno, supongo que la gente será comprensiva también y entenderá la situación que nos ha tocado pasar ahora, ¿no? Vamos a recuperar el vídeo de una deportista del Cruciján, Adriana López Anido, un vídeo con el que tuvimos problemas en la primera vuelta, entonces vamos a ver el vídeo de esta deportista en la primera vuelta, vamos a valorarlo y a continuación vamos a ver a esta misma deportista con el vídeo de su segunda vuelta y después ya continuaremos con normalidad con el orden de competición que está en el sorteo. Entonces, si os parece, comenzamos con el vídeo de la primera vuelta de Adriana López Anido. Sí, recordar que en la primera vuelta la puntuación es de 6 a 8 y en la segunda vuelta de 7 a 9. Seis con 5. 6,8. 6,8 el señor Iñaki. Y vamos ahora con el vídeo de la segunda vuelta de esta misma deportista. Siete con 8. Vale, la nota del señor Iñaki 7,6 y el sonido del señor Diego Yecha, por favor. 7,4. Vale, gracias. Y continuamos la competición de esta segunda vuelta con Ariana Palacio Silva Rey.
Vamos con la valoración. Siete con 9. 7,6. Vale, la valoración de Iñaki, 8. Siguiente deportista, Noah Ulloa Vázquez. Ocho con 5. Vale, no escucho los audios. 7,9. Vale, repite otra vez, por favor, Iñaki. Vale, señor Iñaki, 8,5, gracias. Vamos con la siguiente deportista, María Ventureira López. Ocho con 3. 8. Vale, no escucho la puntuación de Iñaki. 8,7, gracias. Turno ahora para Ainara Vázquez Castañeda.
7,8. 7,5. Vale, señor Iñaki, 7 con 9. Gracias. Y es el turno ahora para Nayat. 7,7. 7,4. 7 con 5, Iñaki. Continuamos ahora con Daniela Barbazán García. Ocho con 3. 7,9. 8 con 1, el señor Iñaki. Muy bien, la última deportista en competición en esta segunda vuelta, Julia López Meilán. Ocho con 2. 7,7. Señor Iñaki, 7 con 9. Bueno, y con esta deportista concluimos la categoría infantil femenino. En breve dispondréis de los resultados del podium de la categoría. Ahí lo tenéis. María Penada González se proclamado campeona. En segundo lugar, María Ventureira.
y como tercera clasificada Noa Ulloa Vázquez. Vamos, si os parece, a iniciar la competición de la última categoría de la jornada de mañana, Kata Juvenil Femenino, una categoría en la que tenemos 11 deportistas. Y en breve veremos el primero de los vídeos. Comenzamos la competición con Paula Racamonde Parada. Recordamos que en esta primera vuelta la puntuación es de 6 a 8. Seis con 7. 6,5. Señor Iñaki, 6,9. Turno ahora para Carmen López Varela. Seis con 7. 6,4. Señor Iñaki, 6,7. El turno ahora para Chiana Ulloa Vázquez.
7,2. 7,2. 7,4. Siguiente competidora, Marta Casal Sánchez. Seis con siete. 6,7. 6,7. Turno ahora para Xiana González Fernández. Siete. 6,8. 6,5. Vamos con la siguiente deportista, Carla Reynoso Guerra. Seis con siete. 6,6. 6,8. Turno ahora para Icía Castro Tomé.
7,4. 7,4. 7,6. Bien, la siguiente deportista en competición, Nerea Vázquez Vila. Seis con 8. 6,5. 6,6. Turno ahora para Nerea Rodríguez Martínez. Seis con 9. 7. 7,4. Y ahora es el turno para Lucía Laje Cortés. Siete con 3. 7. 7,2. Y finalizamos la primera vuelta con la participación de Loaira Loureiro.
Siete con uno. 6,7. Bien, vamos a dar comienzo entonces a la segunda vuelta de esta categoría juvenil femenino. Recordamos que la puntuación será de 7 a 9. Inicia la competición Carmen López Varela. Siete, 6. 7,9. 7,8. Siguiente deportista, Icía Castro Tomé. Ocho con 4. 8,5. 4. Por favor, Iñaki, ¿puedes repetir tu nota o enseñárnosla? 8,4. Muy bien, la siguiente deportista es Carla Reynosa Guerra. Siete con 8. 7,8. 7,6.
Vamos ahora con el turno de Xiana González Fernández. Ocho. 7,9. Iñaki, por favor. Parece que tenemos problemas con la conexión de Iñaki. A ver si la... Ahí está. Por favor, Iñaki, tu nota, ¿puedes decírnosla? 7.5. Ok, 7.5. Y vamos con la siguiente deportista, Xiana Ulloa Vázquez. Ocho con 7. 8.5. 8,3. Turno ahora para Paula Racamón de Parada.
7,7. 7,8. 7,5. Siguiente deportista en competición, Marta Casal Sánchez. Ocho con 1. 7,6. 7,8. Vamos con la siguiente deportista en competición. En este caso, Nerea Vázquez Vila. Siete con 8. 7,7. 7,7. Turno ahora para Nerea Rodríguez Martínez.
8 con 1. 8. 8 con 1. En competición, Lucía Laje Cortés. Ocho con 2. 8 con 1. 8 con 2. Pues en competición ahora mismo a Loaira Loureiro, con la que finalizamos esta segunda vuelta de la categoría juvenil femenino. Siete con 9. 7 con 9. 8. Muy bien, pues con este kata damos por finalizada esta categoría y la competición. En breve veremos cuál ha sido la clasificación de esta categoría de juvenil femenino. Con la victoria de Icía Castro Tomé. En segundo lugar, Chiana Ullo Vázquez y como tercera clasificada, Lucía Laje Cortés. Os recordamos que podéis seguir todos los resultados en la plataforma Karate Scoring con la que la Federación Gallega de Karate gestiona sus competiciones. Y bueno, pues damos por finalizada la jornada de mañana, una jornada muy intensa, yo creo que no lo hemos hecho mal, pese a las dificultades. Alberto, no sé qué opinión tienes tú. Bueno, pues creo que Alberto me ha dejado solo, con lo cual, pues nada, despedimos esta jornada de mañana. Os recordamos que por la tarde comenzaremos a las 16 horas con la categoría alevín masculino y a continuación en las categorías de infantil masculino y juvenil femenino. Esperamos que os haya gustado la competición, este formato online con el que nos estrenamos y os esperamos a partir de las 4 de la tarde.